Después de esta práctica que hemos realizado, práctica energética, práctica meditativa, sobre todo al final, ahora, en la exposición del satsang, que venimos de la indicación de la práctica meditativa, me gustaría indicar que la práctica fundamentalmente que hemos ido haciendo ya con la atención en el trabajo con la energía y preparando para una mejor vivencia de la meditación como tal, fundamentalmente es vivir en el presente, es vivir en el aquí. Aquí es lo que se está experimentando directamente. Y entonces que la mente no distraiga con el pensamiento, con el pasado, con el futuro, con los análisis, con la fantasía, que la mente se tranquilice. Todas estas APPs, que podemos llamarlo así, todas estas posibilidades mentales que son muy buenas y sirven para mucho en la vida funcional, pero que estén tranquilas, que esté la mente tranquila y que se viva en presencia. Presencia indica fundamentalmente nuestra verdadera realidad de ser, ese darse cuenta, esta viva presencia, que lo indicamos en la mística, en la práctica mística, sea de la tradición que sea. Nosotros estamos practicando en esta escuela lo que llamamos yoga, pero yoga quiere decir la vivencia de unidad, quiere decir la mística, los procesos místicos, las indicaciones o los escalones de práctica para llevarme a la vivencia de mi verdadera naturaleza de ser. Y en esa indicación de la meditación, lo que pretendemos es vivir directamente lo que es la conciencia. La conciencia es la capacidad de darte cuenta. Claro, esta indicación en determinadas personas pues no ejerce una comprensión si no ha habido un bagaje, porque esa mirada sobre el mismo mirar, ese reconocer el hecho mismo de ser consciente de la experiencia, a unas determinadas personas no les dice nada. Ellos, identificados como cuerpo-mente, están fluyendo, podríamos decir automáticamente, en un funcionamiento existencial, que pasan por todos los procesos pues, de alegría a veces, o procesos emocionales de sufrimiento, de culpa, de miedo, de envidia, de avaricia, de intranquilidad, de tristeza, de nerviosismo, o no, o de proyecciones idealistas de conseguir algo, entonces estar más cerca de aquello que quieren conseguir, etc. Entonces, lo que es una mirada sobre la misma esencia de la experiencia. ¿Cuál es la esencia de la experiencia? El hecho que pueda experimentar. ¿Y por qué puedo experimentar? Debido a algo que nosotros indicamos como conciencia, la capacidad de darte cuenta, que es consciente de la experiencia. Entonces nos vamos al núcleo, nos vamos a nosotros mismos. No vamos buscando en la mística verdades fuera, en las experiencias, sino vamos buscando la verdad dentro, en nuestro, vamos a llamarle así, interior, en nuestro centro de vida, la capacidad de ser consciente. Esa capacidad de ser consciente, a través de toda la práctica mística, intenta que el místico, el practicante, se engulla, haya una introspección en la conciencia que él es. Esa introspección en la conciencia que él es el auténtico presente sin distracción. ¿Entendéis? Esa indicación. Estoy indicando la práctica y la indicación final de esta vivencia mística, que es la meditación, el arte de no hacer nada y vivir desde tu auténtico ser, la conciencia, porque en la espiritualidad, que es lo que me gustaría destacar, o en las indicaciones humanísticas de hoy en día, surge
algo que a la persona le tiene como preocupado y no sabe cómo lidiar con ello. Y es lo que llaman, lo que denominan el apego. ¿Lo habéis oído eso? Del apego. Dice, no te apegues. Y el otro dice, ¿cómo se hace para no apegarme? Dice, no te apegues, que es malo apegarte, porque luego sufres y sufrirás, no te apegues. Y entonces me gustaría indicar con un poco más de abertura en la vivencia mística el tema del no apego, ¿vale? Entonces no te apegues. No te apegues porque te dicen que es malo no apegarse o porque, como con el proceso de la experiencia, has visto que cuando te falta algo, que tú tenías un lazo de cariño o de amor, te duele y te duele mucho como persona, ¿no? Le pasa eso. Se le muere el gato, la pareja, esto. Tiene una caída económica, se queda sin economía, etcétera, etcétera, mil cosas que pueden suceder, ¿no? Que uno estaba acostumbrada a la mente, acostumbrada en el proceso de memoria y de experiencia a vivir algo y de golpe no está. Y entonces dice, no te apegues. ¿Por qué sufres? Dice, sí, pero sufro y no puedo dejar de sufrir y yo me apego. A veces en psicología se dice, es bueno estar apegado, que quiere decir, es bueno en el sentido ahora del apego, de tener cariño, querer compartir con las personas que amamos, etcétera, etcétera. Bien. Pero bueno, en lo que estaba indicando el no apego. Bien, no podemos vivir el no apego si no entramos completamente en la vivencia mística y desde la vivencia mística tenemos una sabiduría de experiencia. ¿Cuál es la sabiduría de experiencia que me lleva al no apego? O al 90 y pico % del proceso del no apego. Y esa es la indicación. Pues cuando le he dado valor, no solo por una indicación que ahora diré, que es fácil, pero difícil de ultimar, que es, diríamos, date cuenta que todo pasa, ¿no? Todo pasa y todo cambia. Los cuerpos, las personas, las circunstancias, todo pasa, todo pasa. Entonces dices, bueno, pues si todo pasa, ¿cuál es el núcleo que le tengo de dar más valor en mi experiencia de vida? Pues al aquí y a la ahora. El aquí y el ahora debería de llenar tu 90% de importancia de vida. Debería llenarlo. Dice, como ser humano no debo de estar proyectando un posible futuro. Pues sí, como ser humano, pues se proyectan cosas hacia un determinado futuro en una serie de actividades y de movimientos. Y esto es lícito de vivirlo, ¿no? Porque es el proceso de experiencia que tiene el ser humano con la vivencia de tiempo y de procesos de ideales, etcétera, etcétera. Pero como la vivencia sea que este ideal te llene toda tu vida, entonces si no llegas al ideal, frustración. Y mientras te encaminas al ideal, estás más pendiente del ideal, que estás en un proceso casi ansioso, estresado, pendiente de lo que vendrá dentro de un ratito, que no propiamente de este mismo momento presente. Este mismo momento presente, que es en donde entraría la paz, la calma, la tranquilidad, el no estrés, la no ansiedad, porque estás viviendo lo que toca paso a paso de lo que está tocando ahora, ¿no? Y entonces decimos, inteligentemente, esto se comprende, ¿no? Digo, voy a tomar partido en la vivencia del presente. No le voy a dar riendas más a la mente en que esté tan proyectada en conseguir cosas.
Que está bien proyectar para ir en un proceso humano, sí, pero a sabiendas que la importancia, ¿dónde está? En el presente. Y por eso tomo vivencia de tranquilidad en el presente, de paz en el presente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que eso tiene de ser no solo por comprensión de lo que se está diciendo, que también, tiene de ser por vivencia de vivir el presente. Y eso es lo que intentamos a través de la atención y de la meditación, que es lo que decía al inicio, que al principio, depende de qué seres humanos, no pescan, no captan el valor que tiene estar presente. Y que viven con todo lo que han acumulado, lo que se ha adoctrinado en la sociedad, viven en sus procesos psicoemocionales sin valorar y vivir el presente. Pero para vivir el presente vamos a llamarlo así, hay que estar presente. Y esta es la indicación fundamentalmente mística, vivir presente. ¿Qué es lo que intentamos? Vivenciar en la meditación. ¿Qué es lo que intentamos? Vivenciar a través de una atención plena. Hoy en día que hay tantas prácticas y tantas técnicas que intentan vivir la atención plena, estar en plenitud de conciencia aquí, ahora. Cuando eso se vivencia, y entonces aquí podemos entrar en unas indicaciones que deberán de vivirse, que es que vivo una plenitud por el hecho de ser. Solo por el hecho de ser. ¿Qué quiere decir una plenitud? Una plenitud quiere decir que no falta ni sobra nada. Estoy pleno. Entonces la plenitud de la vivencia de mi propio ser, aún viviendo la experiencia humana, que puedo proyectar, etcétera, todo lo que puedo participar de la experiencia humana, que es muy plural y puede ser muy enriquecedor. Pero poco a poco, en la medida que anhelo, lo que me interesa más, digo yo, porque esto se trata de libertad, cada uno verá, es vivir más en el ser que soy, en la conciencia. Por lo tanto, decíamos que, entre comillas, la práctica que es introspección, engullirse en la propia conciencia, es como decir, vamos a ponernos como si analizáramos, como si fuéramos científicos. Esto que he visto que es que me doy cuenta de lo que sucede. Claro, yo puedo estar mirando todo lo que sucede muy bien, y entonces a través de algo que es fundamental, es de admiración, por ejemplo, la lógica, el análisis de la lógica a través del estudio de la existencia, voy logrando, en vez de ir a cargar agua al río, pues construyo con la combinación de la lógica y el estudio de la existencia, construyo una bomba de agua y llevo el agua del río a la casa, ¿no? Y así construyo un avión, y etcétera, etcétera. Y calefacción para las casas cuando hace mucho frío, etc. O sea, modifico a través de la lógica y del estudio de la existencia, modifico las circunstancias y las intento modificar para bien, ¿no? Para bien humano. Todo esto tiene un valor, pues nadie lo podría decir que no, ¿no? Así es, aunque queramos volver a lo natural, eso para otro satsang será lo que es lo natural. Entonces el valor ese es importante, claro que lo es,
Pero aquí ahora no estamos en este valor que sí, que hay que vivirlo humanamente. Estamos en el valor de la presencia, de la conciencia. Y entonces no puedo filosofar, no puedo tener pensamientos en relación de eso y hacer filosofía. No, debo de evidenciar. Y para evidenciar me tengo de meter en vivencia propia de que yo, que soy la conciencia, vivir en conciencia. Y entonces decíamos esa introspección, ese engullirse. Pero ¿qué le pasa a las personas normalmente cuando quieren estar atentos en atención plena o quieren meditar? Que la mente no se lo permite. La mente empieza a pensar y empieza la persona a vivir inquietud, nerviosismo, malestar, o empieza a vivir aburrimiento porque tiene unas necesidades psicológicas, ¿entendéis? Y entonces nosotros nos dedicamos a que esa parte mental que se ha construido de hábitos se calme y pueda estar en una simplicidad del presente, ahí, y pueda profundizar en esa presencia a lo máximo que sea posible. Y eso es la mística. ¿Me entendéis? Te podrán decir que a partir de ahí vivirás paz auténtica de tu ser, vivirás amor, vivirás auténtica felicidad, la felicidad mística, cero sufrimiento, oleadas de bien, de gozo, y reconocerás y evidenciarás la base de toda la experiencia, lo que es verdaderamente el núcleo de la realidad esencial, y así vives claramente lo que es la realidad relativa. Pero no sirve solo que te lo digan. Si te lo dicen, pueden hacer un estímulo a tu intuición para que haya interés. Pero de lo que se trata es de que lo vivas. No que tengas una teoría mental. Sí, ahora ya soy más espiritual. ¿Por qué he cambiado la teoría mental A por la teoría mental C? Ya está. Ya. No, porque el cuerpo, no, yo soy el espíritu, ¿qué tal? ¿Qué cual? Pero a ver, ¿qué vivencia tienes de todo eso? Entonces, de lo que se trata es de la vivencia. Y para terminar en esta corta exposición sobre eso. Por eso indicaba, no solamente con la comprensión, que es mucho, de un proceso, que lo hacemos así, a través con un análisis, a través de la lógica, y que hayan impactos de discernimiento, tener una teoría que más o menos cuadre. Yo tengo una teoría, es como los científicos, ¿no? Que tienen una hipótesis, pero luego esa hipótesis la tienen de poner a la práctica. Entonces, sí, de acuerdo, tenemos ya una hipótesis bien elaborada que tiene mentalmente unos procesos de razonamiento que le he dado ya 50.000 vueltas, ¿vale? Por aquí, por allá, si puede pasar esto, lo otro. Muy bien, ya tenemos la teoría, parece que me cuadra. Pero ahora vivénciala, evidénciala. Y es a partir de ahí que el no apego es una consecuencia de la vivencia, de la presencia, de la conciencia, que es presente en el presente. Sí, por lógica ahora, sí, por lógica. No tengo esa vivencia, aunque tenga teoría, cuando el presente experimentado cambia, entonces ¿habrá la suficiente fuerza para estar viviendo el presente y no estar pendiente de lo que estaba acostumbrado ayer? No sé si me he explicado bien, ¿entendéis? ¿Habrá la suficiente fuerza para vivir el presente? Dice, es muy humano y muy normal. Sí, es muy humano y muy normal que la persona sufra porque
pues ha tenido vacíos de lo que antes tenía, ahora no lo tiene. En realidad no tiene ningún vacío, en realidad, porque el vacío que es la pura presencia es plenitud del presente. Y el presente siempre está lleno de él mismo, independientemente de las olas. Si tú te vives como el océano, aunque el océano esté muy bravo con muchas olas, o el océano esté calmo y llano, igual, no pasó nada. Tú te estás viviendo como océano. Ahora, si tú te vives como una ola, y ahora viene la época que el océano o el mar está en calma, entonces, yo recuerdo, tengo un romanticismo de cuando habían olas. ¿Me entendéis? Tú como ser humano puedes pensar en eso, sí, pero que haya un mínimo sufrimiento, que te dediques a vivir al presente, lo que toca en el presente. Y te dejes de darle vueltas a un pasado romántico. ¿Entendéis? Eso a veces se potencia en sociedad, los pasados románticos, ¿no? Las personas que ya somos más grandecitas de edad, las fotografías de la ciudad que viví, las fotografías de cuando era jovencito o niño. Fíjate aquí con mi exmujer que estuve, que no sé qué, qué cosas que pasaron. Y normalmente son más las interpretaciones que viviste que al menos una realidad muy auténtica de lo que pasó. Entonces era ponerle un poquito más, si es posible, de luz a eso que se dice no te apegues. Visto desde la mística, el no apego tiene que ser la consecuencia de una vivencia y evidencia. ¿Sí? Bueno, no vamos preguntas porque tenemos, ya sabéis que también hay un WhatsApp que hacemos frases diarias y quien quiera preguntar cosas sobre espiritualidad y parte de psicología, pues ahí las contestamos, ¿vale? ¿Lo dejamos por hoy? Muy bien, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy, que vaya muy bien. Gracias. Gracias.